Hola, mis queridas galletitas de canela. Sé que muchos de los que me veis sois muy jóvenes, sois adolescentes, que estáis pasando por el grave problema del bullying. También sé que muchos otros ya sois mayores, pero que también habéis pasado por ese problema. Así que este vídeo es para todos vosotros. Mi historia empieza desde bien pequeña. Cuando empecé la primaria en el colegio, al principio era tímida, callada, con el pelo corto y con el flequillo así por delante de los ojos. Ya el primer día de clase, el niño gracioso de la clase, gracioso por decirlo de alguna manera, me empezó a llamar conejo. Yo cuando era pequeña tenía los mismos dientes que tengo ahora, pero claro, visto a una niña pequeña, pues se ve como más exagerado. Bueno, pues este chico me puso ese mote, conejo. Cabe señalar que yo tenía 6 años cuando eso pasó. Con 8 años todo el mundo se reía de mí, nadie quería jugar conmigo en el recreo. Cabe destacar que yo solo tenía una amiga. Con 9, el niño gracioso de la clase, que ya le vamos a poner nombre, se llama Diego, se le ocurrió la maravillosa idea de cambiarme el mote, de cambiarme el mote de conejo a caballo. Para él, caballo era un mote maravilloso, básicamente porque así podía hacer sonidos cada vez que yo pasaba por su lado. Es decir, cuando yo estaba cerca de él lo que solía hacer era relinchar. Él se encargó de hacer correr la voz y de que todo el colegio me empezara a llamar caballo y que todo el colegio empezara a hacer ruidos extraños cada vez que yo pasaba por al lado de él. De los 10 a los 11 años ya todo el mundo sabía mi mote, todo el mundo me insultaba, todo el mundo hacía esos sonidos que os decía a mi paso. Entonces decidí decírselo a una de mis profesoras. A mi profesora no se le ocurrió otra cosa que delante de toda la clase decirme que yo era idiota, por dejarme insultar y que si me insultaban era porque yo quería. Muchas gracias, doña Rosa. Muy amable por sus palabras, a una niña de 11 años. Mis padres en casa me decían que me defendiera, mis hermanos también me lo decían y tomé el consejo y empecé a contestarle a Diego. ¿Qué pasó? Que cuando empecé a contestarle empezó el contacto físico. Diego me daba collejas, me empujaba, me hacía la zancadilla y a mí me hacía sentir realmente mal. Me hacía sentir impotente y triste y poco a poco mi autoestima se iba yendo a la mierda. Después de todo esto pasé al instituto. Pensé que en el instituto se iban a acabar estas cosas, que iba a ser una vida nueva para mí. ¿Qué pasó en el instituto? Que el instituto era mucho más grande que el colegio y había muchos más alumnos. Con 12 años todo el instituto sabía ya mi apodo y todos relinchaban a mi paso, todos hacían pues, los ruidos esos que hace el caballo al caminar y cientos de alumnos a la vez lo hacían. Es más, cada vez yo recuerdo que cuando subía las escaleras y pasaba por los rellanos, en cada rellano había cientos de niños, bueno, de niños y de adolescentes. Pues escuchaba cómo todos a una me gritaban lo mismo, cómo todos a una hacían esos sonidos y era día tras día. Estoy hablando de cientos y cientos de personas. En el instituto, aparte de abusar de mi mote, sin conocerme de nada, de llamármelo así, sin preguntarme si me hacía gracia o no me hacía gracia, la gente empezó a ser más cruel. Suelen decir que los niños son crueles, pero yo creo que los adolescentes realmente son los crueles. Ahí es cuando empezaron los insultos como zorra, como puta, como fea, como plana, porque no tenía pecho, como hija de puta, etc. Es más, escribían esos insultos y mi apodo y demás en las puertas de los baños. Era realmente humillante. Con 14 años yo ya no compartía clase con mi compañero Diego, con el precursor de todo esto. Y ahora había en mi clase pues 2 chicos que se llamaban Iván, los 2 Ivanes. Uno de ellos cogió la costumbre de, aparte de insultarme a diario, darme collejas, golpearme en la cabeza, empujarme, llamarme gilipollas,
retrasada, subnormal, zorra, puta, porque sí, porque quería, porque le apetecía. Ese año para mí fue el peor año de mi vida, creo yo, por lo menos el peor año de mi vida adolescente. Sobre todo porque toda la gente veía a este Iván, lo veían como un líder y todos querían hacer lo mismo que él. Entonces mi infierno era masivo y a diario. Yo me pasaba la vida llena de moratones. Y en esta época recuerdo un día en el que estos dos Ivanes, cuando tocó la campana para que los niños bajaran al recreo, yo me quedé sola en la clase y ellos pues se quedaron también hasta el final, se quedaron conmigo, empezaron a meterse conmigo y a tocar mis cosas diciendo, ¿qué pasa? ¿No bajas al recreo? Y yo, sí, ya bajo ahora. Recuerdo que uno de ellos, que el Iván, el que me insultaba y me pegaba, se quedó atrancando la puerta desde fuera, mientras un tercero me agarraba de los brazos hacia atrás para inmovilizarme y el otro Iván pasaba sus manos por todos los rincones de mi cuerpo que se le ocurrieran. Me sobó durante, no sé si fue un minuto, si fueron 30 segundos, si fueron 2 minutos, no sé cuánto tiempo fue porque para mí estaba siendo interminable. Pero recuerdo que estuvo sobándome con sus asquerosas manos y yo intentaba forcejear y que me soltaran y les decía que pararan, que me soltaran, que me dejaran en paz, que no me tocaran, hasta que de repente rompí a llorar con desesperación pidiéndoles por favor que me dejaran en paz. En ese momento ese chico que me agarraba de los brazos y me inmovilizaba le debió de venir una luz a la cabeza, debió de tomar conciencia, me soltó y le dijo, venga va, esto ya no hace gracia, vámonos. Para mí ese recuerdo yo creo que es de los peores que tengo y lo tengo grabado a fuego en mi cabeza y creo que a día de hoy aún me sigue quemando y creo que jamás lo voy a olvidar. Para mí ese año fue el peor de todos, ya no solo por este episodio que os acabo de contar, sino por los insultos, los golpes, me robaban mis cosas o me las tiraban a los árboles, me humillaban públicamente. Incluso también recuerdo que un día me tocó leer en público delante de todo el instituto en un día de celebración que tenemos en Galicia y un texto delante de todo el instituto en el salón de actos. Incluso que recuerdo que ese día, pues, mientras yo leía y estaba todo el profesorado presente, todo el instituto gritaban caballo, relinchaban, se reían de mí. Fue humillante. La verdad es que me sentía una mierda, me sentía invisible, me sentía sin autoestima, me sentía sin fuerzas. Y parecía que aquella época nunca iba a acabar. A mí me daba la impresión de que yo nunca podía ver la luz, que eso iba a seguirme durante toda la vida. Pensaba que mi vida estaba destinada a eso, a tener que pasar siempre lo mismo. Con 15 años recuerdo perfectamente un día en el que ese Iván que me metió mano se sentó en el aula de dibujo a mi lado, en la mesa de al lado, justamente. Y por lo bajo me pidió que le prestara un lápiz. Y yo le dije que no se lo iba a prestar. Y él me dijo, ¿por qué? Y yo, porque una, es mío y yo se lo presto a quien me da la gana. Y dos, no te mereces que te preste nada, después de cómo me tratas. Y él empezó a decirme, ¿que no me prestas el lápiz? Ok, putón, zorra, asquerosa, putón de mierda. Solo sirves para eso, para que te toquen. Cerda, puta, guarra. Todos esos insultos iban calando en mi mente hasta que de repente exploté. Me levanté
Le agarré la cabeza con todas mis fuerzas y golpeé su cabeza contra la pared hasta que me cansé. Y al final, no sé por qué, escuché a la profesora que dijo para y lo solté. En ese momento la profesora nos mandó al despacho de la jefa de estudios y del director. Estaba solo la jefa de estudios, nos vio a los dos, la profesora le contó lo que había pasado. Primero le preguntó su versión a él mintió. Dijo que de repente me levanté sin motivo ninguno y le pegué. Y le puso un castigo. Lo mandó irse y luego me quedé yo sola y le conté todo lo que había pasado hasta ese momento, las humillaciones y demás. Y le conté que lo de hoy había sido, o sea, lo de ese día había sido la gota que colmó el vaso. Cuando ella escuchó todo esto, me dijo, bien hecho, bien hecho, te entiendo porque yo pasé por algo parecido y se lo merece. Recuerda que a partir de ahora, aquí tienes a alguien en quien confiar y cada vez que te vuelva a pasar, por favor, dímelo. Ahora te vas a ir y si tus compañeros te preguntan, les vas a decir que te he castigado. Pero no estás castigado. Me dijo que ya me podía ir y cuando me fui me sonrió y me guiñó el ojo. Para mí eso fue el punto de inflexión, como que ya podía empezar a respirar, por fin me sentía protegida. Después de todo eso aprendí a reaccionar. No te digo que te conviertas en una persona agresiva, no te digo que le pegues a todo el mundo, no te estoy diciendo eso, simplemente te estoy diciendo de que no estás solo, a ti, que te pasa lo mismo que me ha pasado a mí, o incluso peor, porque hoy en día con el tema de las tecnologías y de los móviles, pues ahora se suben vídeos de peleas o se suben vídeos de chicas en su intimidad, etcétera, etcétera, por una broma de colegio o una broma de instituto. Y eso puede hacer que se le joda la infancia y la adolescencia a muchos niños y muchas niñas. No te estoy diciendo que utilices la violencia para todo, ni te estoy diciendo que vayas matando gente por ahí. Lo que estoy diciendo es que no te dejes pisar. Jamás. No te dejes pisar. No eres menos que ellos. No eres menos que nadie. Ellos no están por encima de ti. Están o a tu altura o por debajo. Porque comportándose así como se comportan, realmente quedan muy por debajo de ti. Yo simplemente te doy el consejo de que saques el carácter antes, que no tengas tanta paciencia como yo tuve, que no tengas miedo a pedir ayuda a profesores, a jefe de estudios, a tus padres, a tus hermanos mayores, a quien quieras. No tengas vergüenza, no pienses que vas a ser un chivato y que te lo van a hacer peor. Te lo van a seguir haciendo peor aunque no hables. Lucha por ti. Espero que mi historia haya valido un poquito de algo. Y espero que a partir de ahora cojas fuerzas. Un beso muy grande para todos. Soy Sandra Castro. Dale like y suscríbete.